¿Qué tal, queridos amigos? Nadie puede alegrarse de la tragedia que están sufriendo los mexicanos, de los miles de muertos. Casi ya estamos hablando de que además de ser el país con mayor letalidad en el mundo, las infecciones llegan a casi 1.800.000 personas oficialmente y a casi 150.000 decesos. Esto oficialmente, sin aplicar el factor López-Gatell 3.8. Es decir, hablo de este factor porque él mismo lo dijo, hablando de que era muy difícil considerar exactas las cifras que da, puesto que muchas personas están aisladas en un país en el que desgraciadamente todavía no tenemos las conectividades más convenientes de eso que llamamos primer mundo. En México hay muchas comunidades aisladas y por lo tanto hay muchas personas que enferman y mueren por COVID sin que se registre debidamente o quizá no van a los hospitales y por lo tanto al morir en sus casas no se da el registro puntual. Esto es para explicar el por qué se aplica el factor 3.8. Yo ya no quiero ni siquiera multiplicar, porque me dan cifras tan altas que rebasan las del primer lugar en número de muertes, que son las de los Estados Unidos. Me dicen que por qué no aplico el mismo factor cuando se trata de los Estados Unidos. Bueno, porque en los Estados Unidos sí hay comunicaciones suficientes y hospitales suficientes para poder dar un registro exacto y puntual de los muertos que allí se han dado por desgracia. Todo esto viene a colación porque desde ayer, cuando se supo de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo al COVID-19, se vinieron una serie de especulaciones, algunas disparatadas, otras más centradas, algunas ridiculizando a quienes creían en la posibilidad de que estuviera realmente enfermo, y otros más acusándonos a los informadores de alegrarnos del mal del presidente. Yo no me alegro, no me alegro en lo absoluto. Me da preocupación las consecuencias que puedan tener estas situaciones tan graves que se están dando en el país. Pero debo decir también que el presidente parecía querer contraer el coronavirus. Desde hace pues ya casi un año, cuando dijo aquello de que le venía bien, le venía como anillo al dedo la pandemia, pues supusimos que no iba a poder con escuditos del Sagrado Corazón de Jesús alimentar la posibilidad de protegerse. No se protegió, nunca quiso usar el cubrebocas, insistió en que todos teníamos que cuidarnos y quedarnos en casa, pero al mismo tiempo se hablaba de que no era un factor de contagio, sino un factor moral, en una de las frases más demagógicas y rastreras que se han pronunciado en este país y que tuvo como autor al siniestro doctor Hugo López-Gatell. Ahora va a tener que cuidar a su presidente. Ahora también el secretario de Salud, el titular, va a estar pues allá a pie de cabecera, tratando de recuperar la salud del primer mandatario. En el Palacio Nacional, va a aislarse en el Palacio Nacional, como se aisló a Francisco I. Madero cuando fue capturado por las tropas viles de Victoriano Huerta, aprendido en Palacio Nacional hasta que fue trasladado a la penitenciaría y asesinado por la espalda. Ojalá que estas cosas queden en el pasado,
hace 100 años y no vuelvan a ocurrir jamás. Pero debo decir que aunque me preocupa la salud del presidente, porque finalmente debemos esperar que no se pueda detener la acción del gobierno, aunque la acción del gobierno en este caso ha sido inacción. Pero aún así, nadie puede alegrarse del mal de otros, porque contraviene así el espíritu cristiano, contraviene así el espíritu humanista para aquellos que no son cristianos, contraviene así el espíritu de solidaridad humana. Pero, desgraciadamente, el hecho de que el presidente esté enfermo debe ser una alerta para todos aquellos que creyeron en lo que el presidente quería mostrar. El ejemplo de que no era tan grave el COVID, de que el COVID estaba domado, de que la curva estaba aplanada. Y en los últimos días, en las últimas semanas, nos hemos dado cuenta de que el COVID está más activo que nunca en nuestro país y que cada día son más los infectados, cada día son más los muertos, cada día es más grande la tragedia de nuestro país y no podemos buscar como pretexto el hecho de que la pandemia sea universal, porque la mala administración de la pandemia en nuestro país ha causado que seamos, repito, el país con mayor letalidad del planeta. Vean las cifras, comparen la población y los infectados con los que se mueren y se darán cuenta de lo que digo. Por ejemplo, solo en California hay 3 millones de contagiados, un poquito más, pero se han muerto 34,000 personas. Es decir, con el doble de los infectados que se han dado en México, ha muerto la cuarta parte de los decesos que se han dado en nuestro país. Con esto nos viene a bien identificar en dónde está el mayor de los problemas. En el mal ejemplo que se dio a la población, en la confusión brutal que se creó entre los mexicanos acerca de si la pandemia era terrible o no. Algunos siguieron las restricciones, pero fueron menos que quizá aquellos que iban por la calle sin cubrebocas, o bien se lo ponían por aquello de la moda, o por si acaso, pero que no creían a pie juntillas que esto iba a ser tan devastador. Y no lo creían porque los mensajes eran absolutamente dobles. Por un lado, quédate en casa. Por el otro, el presidente no se quedaba en casa, no tomaba ninguna medida sanitaria, no tenía ninguna precaución, no usaba el cubrebocas, se ufanaba de no usarlo, decía que no era necesario, que él no tenía ni presentaba síntomas de tener COVID y que por eso podía usar o no el cubrebocas. Se lo transmitió a algunos de los funcionarios más cercanos de su gobierno, a elementos tan soberbios como Gerardo Fernández Noroña, quien de plano llegó a decir que era una cuestión de libertad personal el tomar medidas sanitarias o no tomarlas, cuando es evidente que lo importante es evitar no solo el contagio personal, sino lo que podamos contagiar a los demás. Eso es pensar democráticamente, eso es pensar cristianamente, esto es pensar de manera humanista, no perjudicar a los demás por lo que nos puede pasar a nosotros. Y esto fue lo que no hizo el señor López Obrador. Todavía el fin de semana pasada estuvo en San Luis Potosí, estuvo en Nuevo León inaugurando cuarteles de la Guardia Nacional en terrenos alejados de las zonas urbanas.
Dicen que les regalan los terrenos. No lo sé a ciencia cierta, no se ha averiguado a ciencia cierta, pero lo que sí se sabe es que no están cerca de las zonas urbanas los cuarteles, lo que hace más difícil la movilización de las tropas en caso de emergencia. Pero de esto no se habla. No se habla porque no le conviene al gobierno, porque el vocero, ese pobre diablo de Jesús Ramírez Cuevas, tiene instrucciones de minimizar y acallar a las voces críticas, de no darle suficiente volumen a los señalamientos que se basan en hechos y no en especulaciones. Hoy, la mañanera no va a dejar de darse, aunque parezca increíble. Algunos dicen, por lo menos nos vamos a librar de las mañaneras. Pues no. Ya el presidente puso a disposición de Olga Sánchez Cordero los micrófonos. Y esto, si antes era una tortura, ahora se vuelve una decapitación. Verdaderamente Olga Sánchez Cordero, vea, además, obsérvenla ahora en la mañanera para darse cuenta de que es atroz, no solo como secretaria de Gobernación, sino como florero de la Cuarta Transformación, que ahora tiene que estar al frente de un modelo que instrumentó López Obrador para dar la idea de que trabaja mucho. Ahora ya no puede trabajar porque tiene COVID, porque de no tenerlo y salir como Trump a los 3 días de su encierro, entonces los mexicanos vamos a saber que los engaños llegan ya a un nivel en el que las lagunas mentales superan toda lógica, toda evidencia, toda ética. En fin, al parecer, aunque no me alegro que esté enfermo el presidente, si es que lo está, el coronavirus venció al virus de la corona, al virus del poder. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.